Mi hija tomó 500 pesos de mi cartera en secreto, lo que me llevó a castigarla encerrándola en su cuarto sin comida. Cuando mi esposo se enteró, explotó de furia y me lanzó té a la cara, justo enfrente de nuestro hijo de 9 años. En ese momento decidí llamar al 911, pero antes de que llegaran, algo inesperado sucedió y cambió todo. Me llamo Julia y quiero compartir mi historia contigo, una historia de dolor, resistencia y, al final, empoderamiento. Mientras me siento aquí, en mi pequeño departamento en Atlanta, reflexiono a menudo sobre las decisiones que he tomado y la vida que he llevado. Trabajo largas horas como recepcionista en una oficina ocupada. Es un trabajo agotador, pero me permite mantener a mis 2 hijos, Emma y Jacob. Emma tiene 15 años ahora, una adolescente típica, siempre desafiando los límites. Hace poco la sorprendí enviando mensajes de texto tarde por la noche, con la luz de su teléfono iluminando su rostro. Solía pensar que era una fase que pasaría, pero parece que se intensifica con el tiempo. Mamá, necesito esto para la escuela. Insiste cada vez que cuestiono sus decisiones. Intento equilibrar el comprender sus luchas con hacer cumplir las reglas, pero no siempre es fácil. Recuerdo haberme sentido abrumada a su edad, por lo que a veces me cuesta poner límites. Jacob, mi dulce niño, tiene 9 años. Es mucho más callado que Emma, siempre observando, siempre en sintonía con lo que pasa a su alrededor. Cuando las cosas no van bien, lo percibe al instante. Si estoy teniendo un mal día, se acerca, me abraza con sus pequeños brazos y susurra, todo estará bien, mamá. Su inocente consuelo me da fuerzas, recordándome que todavía hay alegría en medio del caos. Luego está Peter, mi esposo. Tiene poco más de 30 años, pero siento que el hombre del que me enamoré hace años ha desaparecido. Solía ser tan encantador, lleno de grandes sueños y planes interminables para nuestro futuro, pero con el tiempo, esos sueños cambiaron, y él también. Peter se volvió controlador, criticando cada cosa que hacía, desde cómo manejaba la casa hasta cómo criaba a nuestros hijos. Su enojo estallaba por las cosas más pequeñas, y aprendí a quedarme callada, solo para mantener la paz. Nunca olvidaré una noche en particular. Llegué a casa después de un largo día de trabajo, agotada y con dolor en los pies. Tan pronto como entré en nuestro pequeño departamento, me llegó el olor familiar de la cena cocinándose, pero el caos era inconfundible. Jacob estaba en el suelo jugando con sus juguetes, mientras Emma estaba en el sofá, completamente absorta en su teléfono. La televisión sonaba a todo volumen, sumándose al ruido. Emma, ¿puedes ayudar un poco? Por favor, le pedí, tratando de ser paciente. Ni siquiera levantó la vista. Estoy ocupada, mamá, murmuró. Suspiré, sintiendo el peso de todo. Después de guardar mis cosas, fui a buscar dinero de mi cartera para comprar víveres. Fue entonces cuando me di cuenta, faltaban 500 pesos. Sabía exactamente cuánto había sacado para la semana. Mi corazón se hundió. Volví a la sala, intentando mantener la calma. Emma, ¿has visto dinero en mi cartera? Me faltan 500 pesos. Emma finalmente levantó la vista, con el rostro sonrojado de culpa. Quería decirte, tomé algo para un proyecto de la escuela, dijo, con voz vacilante. No pensé que te importaría. Sentí una mezcla de ira y decepción. Lo tomaste sin pedir permiso. Emma, eso no está bien. Se trata de confianza y respeto. Solo era dinero, protestó ella, con frustración en la voz. ¿Me encierras en mi cuarto por eso? Es injusto. Esto no se trata solo de castigo, dije, manteniendo mi voz firme. Se trata de enseñarte responsabilidad. Emma rodó los ojos y levantó las manos en el aire. Esto es una tontería. Yo tengo una vida, ¿sabes? A medida que la discusión se intensificaba, sentí que mi paciencia se agotaba. No es solo por el dinero, Emma, es sobre aprender a pedir antes de tomar algo. Soy tu madre, y necesitas entender eso. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y Peter entró. Sus ojos se oscurecieron en cuanto percibió la tensión en el ambiente. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz baja y amenazante. Emma tomó dinero de mi bolso sin pedir permiso, y ahora está castigada en su cuarto, expliqué, intentando mantener la calma. Peter soltó una carcajada sarcástica y sacudió la cabeza. ¿La estás castigando por un poco de dinero? ¿En serio? Estás siendo demasiado controladora, Julia. Sus palabras me hirieron como una bofetada. No es por la cantidad, Peter, es por la confianza. Siempre lo haces todo sobre reglas y castigos, replicó Peter, caminando de un lado a otro. Tal vez si no fueras tan estricta.
Ella no sentiría la necesidad de esconderte las cosas. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Esto es sobre enseñarle los valores correctos. ¿Valores correctos?, se burló. ¿Te crees perfecta? Eres tú la que hace que mis hijos me odien con todas tus reglas. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba defenderme. No estoy volviendo a nadie contra ti. Lo estás haciendo tú mismo al ser tan irrazonable. La discusión se intensificó rápidamente, nuestras voces subiendo de tono mientras las emociones se desbordaban. Me sentía acorralada, como un animal atrapado, y de repente, todo cambió en un instante. Peter agarró una taza de té y me la lanzó a la cara. El líquido caliente quemó mi piel y retrocedí, aturdida y confundida. «Mamá», gritó Jacob desde el pasillo. Sus ojos abiertos de par en par reflejaban el miedo. Me limpié la cara rápidamente, intentando ocultar el horror de la situación. «Estoy bien, cariño, por favor, vuelve a tu cuarto», le dije con la voz temblorosa. Cuando Jacob se alejó, me giré hacia Peter, con el corazón palpitando. «Acabas de lanzarme té», susurré, mi voz temblando. «No quise hacerlo, Julia», dijo Peter, con los ojos llenos de sorpresa. «No», le respondí con firmeza. «Si lo quisiste, esta noche cruzaste un límite». Sentí como la realidad se me venía encima. Esto no podía continuar. Tenía que protegerme a mí misma y a mis hijos. Mientras me sentaba en el sofá, con la piel todavía ardiendo, supe que este era el punto de no retorno. El miedo que había invadido nuestra casa ya no podía ser ignorado. Necesitaba ayuda. Esa noche fue una pesadilla de la que no podía despertar. Después de que Peter salió de la habitación, me quedé en silencio, con el corazón acelerado mientras revivía el momento una y otra vez en mi mente. La quemadura en mi mejilla me recordaba dolorosamente que el hombre que alguna vez amé se había convertido en alguien irreconocible. A la mañana siguiente, me desperté agotada. Los eventos de la noche anterior seguían dando vueltas en mi cabeza, y sabía que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar, no solo por mí, sino por mis hijos. Después de enviar a Emma y a Jacob a la escuela, me senté en la cocina, mirando mi taza de café, preguntándome cuál debía ser mi próximo paso. Entonces decidí llamar a Hannah, mi amiga más cercana. Nos conocíamos desde hacía años, y sabía que ella entendería. «Hannah, necesito ayuda», susurré al teléfono, con la voz temblorosa. «Julia, ¿qué pasa?», preguntó ella, con preocupación inmediata en su voz. «Es Peter. Anoche me lanzó té, delante de Jacob. No puedo seguir aquí». «Julia, empaca tus cosas y ven a quedarte conmigo», me instó con firmeza. «Tú y los niños. No puedes volver a ese lugar. No después de esto. No puedo simplemente dejar todo atrás», balbuceé, mirando a mi pequeña cocina. «¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué les voy a decir?» «Diles la verdad, que los estás protegiendo. Por favor, ven, lo resolveremos juntos». Mi corazón latía con fuerza cuando colgué el teléfono. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿Dejarlo todo? Pero al pensar en la ira de Peter, en la mirada de Jacob y en el miedo que se había vuelto una constante en nuestro hogar, supe que no tenía otra opción. Tomé una maleta y la llené con algunas cosas esenciales, solo lo necesario. Me quedé parada un momento, mirando el departamento que había sido nuestro hogar durante tanto tiempo, pero no podía quedarme, no más. Cuando Emma y Jacob llegaron de la escuela, ya estaba lista. «Niños, vamos a quedarnos en casa de la tía Hannah por un tiempo», dije, tratando de mantener la voz firme. «¿Por qué?», preguntó Emma, entrecerrando los ojos con sospecha. «Necesitamos un tiempo lejos de tu papá», respondí suavemente. «Solo será por ahora, lo prometo». Su expresión cambió de sospecha a algo más, comprensión. «¿Es por lo que pasó anoche?», preguntó en voz baja. «Sí», admití, con el corazón apesadumbrado. «Necesito asegurarme de que estemos a salvo». El camino hacia la casa de Hannah se sintió irreal. Los niños estaban callados en el asiento trasero, con sus ojos llenos de confusión y miedo. Quería tranquilizarlos, prometerles que todo estaría bien, pero no tenía las palabras. Lo único que podía hacer era seguir manejando. Al llegar, Hannah nos recibió en la puerta, con los brazos abiertos. «Ya están a salvo», susurró, abrazándome. «Aquí están seguros». Y en ese momento, me derrumbé. Años de miedo, aislamiento y dolor se estrellaron sobre mí. Todo lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo salió a flote. Pero mientras lloraba en los brazos de Hannah, sentí algo más, un pequeño rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podríamos empezar de nuevo. Los días que siguieron fueron una confusión.
Me concentré en crear una sensación de normalidad para Emma y Jacob, manteniéndolos ocupados con la escuela y actividades. Hannah fue mi salvación, ayudándome a navegar por el caos de haberme ido, dándome la fuerza que necesitaba cuando sentía que me desmoronaba. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche de Hannah, tomando té, me di cuenta de algo. No podía esconderme para siempre. Voy a pedir el divorcio, dije en voz baja, más para mí misma que para nadie más. Hannah me miró con orgullo en sus ojos. Es el momento, Julia, estás haciendo lo correcto. El proceso fue más difícil de lo que imaginé. Cada audiencia, cada confrontación con Peter traía de vuelta ese viejo miedo. Intentó manipularme, intimidarme, pero yo me mantuve firme. No podía retroceder. No ahora. Tenía que hacer esto por mí y por mis hijos. Pasaron meses, y finalmente, la batalla terminó. Estaba en la corte cuando las palabras del juez se asentaron en mí. La custodia completa de los niños se otorga a la señora Julia Walters. Sentí una gran liberación, y por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo. Lo había logrado. Había protegido a mis hijos y recuperado mi vida. Al salir del juzgado, miré al cielo, dejando que el calor del sol tocara mi rostro. Supe en ese momento que finalmente era libre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Encontré un pequeño departamento, lo suficientemente grande para los tres, y poco a poco, comenzamos a recomponer nuestras vidas. Los niños se adaptaron lentamente, pero a medida que pasaban los días, comencé a ver cómo florecían. Emma se unió al equipo de debate de la escuela y hizo nuevos amigos, mientras que Jacob descubrió su pasión por el baloncesto, pasando horas practicando en el parque local. Encontré un nuevo trabajo en una pequeña agencia de marketing, donde mis compañeros eran amables y solidarios. No fue fácil equilibrar el trabajo y la vida familiar por mi cuenta, pero con cada día que pasaba, sentía una fuerza creciente. El miedo que una vez había apretado mi corazón empezó a disiparse, reemplazado por un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Una noche, mientras estábamos sentados alrededor de nuestra pequeña mesa de cocina disfrutando la cena, Emma me miró y dijo: «Mamá, me alegra que nos hayamos ido. ¿Te ves más feliz?» Sonreí, con el corazón lleno de amor. «Lo soy, cariño, realmente lo soy», lo decía en serio. Por primera vez, me sentía verdaderamente libre, libre para ser la madre que mis hijos merecían y libre para ser la mujer que estaba destinada a ser. Ya no solo sobrevivíamos, estábamos viviendo. Nuestras vidas no eran perfectas, pero eran nuestras, y eso era suficiente. Así es como concluye nuestra historia, en un lugar lleno de esperanza y libertad. Sobrevivimos, superamos y ahora, finalmente, éramos libres. Los días se convirtieron en semanas, y me encontré asentándome en una rutina que nunca había imaginado. Con cada nueva mañana, me sentía un poco más ligera, las cadenas del pasado aflojándose poco a poco, aunque todavía tenía momentos de duda y destellos de miedo. Se volvían cada vez menos frecuentes. Emma y Jacob también parecían más felices. Sus risas llenaban nuestro pequeño apartamento, un sonido que no me había dado cuenta de que había estado extrañando tanto tiempo. Un día, mientras dejaba a Jacob en su práctica de baloncesto, vi una figura familiar de pie junto a la cancha. Era Peter. Mi corazón se aceleró, los viejos temores surgiendo como una ola de marea. Pero cuando miré a Jacob, con su cara iluminándose al correr hacia sus amigos, supe que no podía dejar que la presencia de Peter arruinara este momento. Enderecé los hombros y me acerqué a él. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, manteniendo mi voz firme. Peter se volvió, la sorpresa cruzando su rostro. «Solo quería ver a Jacob». «No puedes aparecerte sin avisar», le dije con firmeza. «Si quieres verlo, podemos programar una cita, pero no puedes interrumpir su vida así». Peter parpadeó, sorprendido por mi resolución. «Lo siento», murmuró, mirando hacia abajo. «Llamaré la próxima vez». «Por favor, hazlo», respondí, girando para irme antes de que la conversación pudiera alargarse. No necesitaba su disculpa, necesitaba límites, y no iba a dejar que los cruzara. No más. Mientras me alejaba, una extraña sensación de calma me invadió. Había enfrentado a Peter y mantuve mi postura. Ya no era la mujer asustada que solía ser. Ahora era más fuerte, y no iba a permitir que él me robara eso. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de eventos escolares, plazos de trabajo y tiempo en familia. Poco a poco, comenzamos a crear nuevos recuerdos, libres de las sombras del pasado. Un sábado, mientras nos reuníamos en la sala para ver una película juntos, Jacob se volvió hacia mí y preguntó: «Mamá, ¿crees que alguna vez volveremos?» «¿Volver?»,
repetí, frunciendo el ceño. A la forma en que eran las cosas, murmuró, mirando hacia abajo. A sus manos, sentí una punzada en el pecho, entendiendo lo que quería decir. No, cariño, no vamos a volver, dije suavemente, pero eso es algo bueno, estamos avanzando, estamos construyendo algo nuevo. Él asintió lentamente, asimilando mis palabras. Me gusta más así, susurró. Yo también, agregó Emma, sorprendiéndome. Rara vez hablaba de Peter o de nuestro pasado. Miré hacia ella, pero estaba absorta en la pantalla, con una expresión calmada y serena. Mi corazón se llenó de orgullo. Estaban sanando y nosotros estábamos sanando juntos. Con el paso del tiempo, la vida se estableció en un ritmo constante. Me sumergí en mi trabajo, encontrando alegría en pequeños logros y forjando nuevas amistades. Los niños continuaron prosperando, sus sonrisas iluminando cada día, y poco a poco, el miedo que una vez me había apretado comenzó a desvanecerse. Una tarde, recibí una carta en el correo de parte de Peter. Dudé, mirando el sobre durante un largo momento antes de finalmente abrirlo. La carta era breve, llena de disculpas y promesas de cambio, pero al leer sus palabras, no sentí nada, ni ira, ni tristeza, solo un sentido de finalización. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé. No importaba lo que Peter dijera o prometiera, él pertenecía al pasado, y mi enfoque estaba en el futuro. Pasaron los meses, y a medida que se acercaba el aniversario de nuestra partida, quise hacer algo especial para Emma y Jacob. Preparé un picnic y los llevé a un parque que solíamos visitar cuando eran más pequeños. Antes de que todo se oscureciera, extendimos una manta y pasamos la tarde jugando, disfrutando de sándwiches y recordando momentos más felices. ¿Recuerdas cuando solíamos venir aquí?, preguntó Emma, mirando alrededor del parque con una sonrisa suave. Sí, respondió Jacob, con los ojos brillando. Papá nos empujaba en los columpios. La mención de Peter me apretó el pecho, pero forzando una sonrisa, respondí, sí, lo recuerdo, pero ahora estamos creando nuevos recuerdos, solo nosotros tres. Jacob sonrió y asintió, solo nosotros. A medida que el sol comenzaba a ponerse, miré a mis hijos, sus rostros iluminados por la suave luz, y sentí una profunda sensación de satisfacción. Habíamos llegado tan lejos y soportado tanto, y aún así aquí estábamos, siguiendo en pie, juntos. Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, me senté en el porche con una taza de té, permitiendo que los recuerdos me envolvieran. El miedo, el dolor, la incertidumbre, todos todavía estaban ahí, enterrados en lo profundo, pero ya no me controlaban. Ahora yo estaba al mando, tenía a mis hijos, mi libertad y un futuro que era nuestro para moldear. Aquí es donde verdaderamente concluye nuestra historia, no en amargura o arrepentimiento, sino en esperanza. Sobrevivimos, sanamos y finalmente somos libres. El camino por delante puede seguir siendo incierto, pero sé que lo enfrentaremos juntos, con valentía y amor, porque hemos aprendido que no importa cuán oscuras se pongan las cosas, siempre hay luz al otro lado.